Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 18 de febrero de 2023 estamos realizando el 84º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Leonardo César Tafur González, miembro honorario y consultor y expresidente de nuestra institución. Él nos va a dar una conferencia titulada La Magna Grecia, Clásica y Homérica. Primero pues voy a presentar al conferencista, todos lo conocemos, el doctor Leonardo César Tafur González. Es hijo de Leonardo Tafur Garcés, quien fue presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, y de doña María Cecilia González, o sea que él tiene sangre vallecaucana y sangre caldense, y las lleva con mucho orgullo. Es bachiller del Colegio Bermans, año 1953. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, egresado en 1960. Fue presidente del Consejo Municipal de Cali en 1968. Fue presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca en 1974. Fue senador de la República en 1978 y fue presidente, como les dije, de la Academia de Historia del Valle del Cauca en 1969. El doctor Leonardo Tafur González ha sido abogado litigante, miembro de la Asociación de Abogados Javerianos, miembro de la Fundación Plaza de Toros de Cali, ha sido miembro del Colegio de Abogados Litigantes de Cali, presidente de la Comisión de Juristas del Club Campestre de Cali. El doctor Leonardo Tafur González ha escrito varios libros titulados El socialismo colombiano, de los derechos humanos en la ciencia política, breve crónica de la conquista del imperio inca, que salió publicado en el año 2012, composiciones poéticas, dos libros muy importantes sobre la vida del libertador Simón Bolívar, uno de ellos titulado Lecciones políticas y constitucionales del libertador Simón Bolívar, publicado en el año 2019, y otro titulado más reciente El pensamiento democrático de Bolívar, publicado en el año 2021. El doctor Leonardo Tafur González es miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia y ha dictado varias conferencias en los recintos de la Sociedad Bolivariana de Colombia, en las conferencias virtuales que tiene esa institución. Entonces, hoy, sábado 18 de febrero, el doctor Tafur nos va a dictar la conferencia titulada La Magna Grecia, Clásica y Homérica. Con esta presentación, entonces, le cedo la palabra al doctor Tafur para que inicie su conferencia. Adelante, doctor Tafur. Muchísimas gracias, doctor Mario Andrés. Un saludo muy particular y especial para ti. Un saludo también muy especial para los señores académicos que me honran hoy con la atención de esta conferencia histórica y virtual de algo maravilloso que tú has creado para la Academia del Valle del Cauca. Son estas conferencias que han dado a la luz el trasegar histórico de nuestra academia. Inicio mi conferencia con la memoria de que al registrarse la gestación de la Magna Grecia clásica y homérica, con la aparición de las dos más grandes obras de la historia de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea, según la tradición compuesta por el aedo ciego Homero, en el siglo VIII antes de Cristo, en la Jonia transmitida oralmente por generaciones, que ha sido, solo se redactaran en Atenas durante la vigencia del tramo de Pisístrato el tirano, que por el siglo VI antes de Cristo
en hexámetros épicos, reflejando ideologías de la Grecia arcaica, cuando Homero recogía el ambiente de la época, se reconoció como la historia tribal de la escuela primaria de la antigüedad griega. Los poemas reflejan la historia de la Grecia micénica y arcaica en tres dialectos: los jónicos, los eólicos y los arcádicos, sin unidad de composición en los poemas que hacen dudar de una autoría única, pero que se confunden con el tema del ambiente homérico, cuando solo existía como otro poeta épico únicamente el Hesíodo de Beocia, quien trataba de manera abundante el origen de los dioses en su teogonía. La Ilíada y la Odisea relatan la guerra de Troya y el triunfo de Ulises en su reino de Ítaca junto a su esposa Penélope. La aristocracia de la época podría llegar a calificar de monarquía, y el monarca el superior de los pares con títulos autónomos calificados como reyes, ya que sus descendencias calificaban de privilegios hereditarios en funciones institucionales, aún lejanos de nacimiento de la estructura de la polis, que en gran lugar guardaban el tesoro de las riquezas y armas almacenadas a cargo de la señora de la casa. De las letras de Hesíodo podemos deducir que el matrimonio en esa época arcaica tenía como objeto principal garantizar el heredero del patrimonio familiar. Las asambleas públicas en el ágora de los varones que se daban en la Grecia homérica bajo la protección de la diosa Temis, y transcurriendo el tiempo se fueron dando las condiciones para el nacimiento de la polis ciudadana en Atenas, Esparta, Tebas y otras, como consecuencia de la agrupación de ideas dispersas, aboliéndose por obra de Teseo diversos poderes locales en pro de la centralización. Se dieron fratrías o hermandades en descendientes de ancestros comunes de tipicidad noble, también en sus dependientes, y en la causa de Homero su hermandad era de carácter militar, dándose similares asociaciones de carácter cultural o religioso. La socialización de la política dio lugar a la relevancia de la vida social y cultural con recuperación de la escritura, dando lugar al nacimiento de la reflexión política que adelante generó de las concentraciones del poder en pocas manos y la aparición de legisladores como Pitaco o Solón. Como consecuencia de la importancia del seno comunitario frente a la aristocracia, se generó la transformación o la reforma denominada oclítica, tomando el nombre de la raíz del escudo redondo del soldado, y los vasos cerámicos nos muestran la organización del ejército en falanges ya medias en el siglo antes de Cristo, mostrándose el equipo militar con lanzas largas
yelmo, coselete y escudo de doble asa para ajustarse al antebrazo del guerrero, y así por primera vez en Grecia del combate individual se pasaba al colectivo por espíritu disciplinario, que por los soldados al son de la flauta se ordenaran para la batalla, pasando por tal causa la concepción de que si el combate y la defensa ciudadana era una empresa colectiva. Dándose el proceso del cambio pausado y paulatino, sin definida participación aristocrática, pero apareciendo el ciudadano soldado y germinándose en total de la Grecia arcaica, del conjunto de la aparición de la polis, la reforma política, expansión colonial, intervención política, poesía épica y lírica, dando nacimiento a los principios de la civilización griega y la invención de la filosofía de Heráclito, Safo, Simónides, Píndaro, Tales, Pitágoras, Demócrito, etc. Recomendadas las obras de Homero, en especial la Ilíada y la Odisea, surgieron también las obras de Hesíodo en la lírica y en la arqueología del gran historiador que se dice padre Tucídides, también magistral ciudadano. El crecimiento democrático multiplicó por 6 la población, y los pequeños campesinos con frecuencia solicitaban ayuda de las familias terratenientes, poniendo su libertad como prenda de pago. Artesanos y comerciantes, para superar la esteticidad que se daba generando crisis sociales y enfrentamientos civiles, dieron lugar a su superación mediante colonizaciones, tiranías y juzgadores, dándose principalmente en las regiones de Atenas y Esparta, modelos de democracia y oligarquía, y así en los siglos 7 y 8 antes de Cristo, con fundaciones de nuevas ciudades o colonias o incidentes, esta colonización con las grandes del Mediterráneo occidental, de Cartago y Gadir, distinguiéndose las fundaciones del Mar Negro y Sicilia, de Cirene y el delta del Nilo, de Noráfrica, colonias en las cuales se distinguieron a la fertilidad de las tierras y mayor extensión, y b los intercambios y enriquecimientos. Finalmente, c los laboratorios sociales. Por estas épocas surgió en Grecia el tema de las tiranías de la aristocracia sin legitimidad institucional. En algunas poblaciones griegas, que no en Esparta, siempre orgullosa de nunca haber sufrido el dominio de un tirano que se daba precisamente para dar solución a las crisis como consecuencia de las transformaciones sociales, y así se dieron varias en Grecia, Atenas y Corinto, Samos, Megara y Siracusa, entre otras. Amén de las tiranías que suponían una interrupción de la evolución constitucional de la polis, otra eventualidad practicada por varias ciudades griegas
escuela de los legisladores formada por grandes familias aristocráticas que gozaban de confianza de partes enfrentadas y aparentemente una evolución del derecho griego a nivel religioso inspirado en la diosa Temis, siendo en esta época inicial el derecho consuetudinario y oral, a pesar de lo cual existía la seguridad jurídica de las sentencias de origen aristocrático. Y así, en esta época de finales del siglo VII a.C., se inició la creación de normas controladas por la clase dominante, donde tuvo lugar el nacimiento maravilloso y la adopción del alfabeto fenicio, la aparición por primera vez en el terreno universal del alfabeto fenicio por los griegos, estableciéndose nuevas normas legislativas por actos de violencia, regulación del trabajo, derechos y obligaciones políticas y militares, nuevas realidades económicas de trabajos públicos, privados, libres o dependientes, contratos, responsabilidades, salarios, pesos y medidas, deudas u asociaciones, y finalmente el tema de los asuntos sacros. Los aspectos constitucionales de Esparta y de Atenas son diferentes en cada una de las polis, dadas las características oligárquicas y democráticas respectivas. En la Esparta de Licurgo del siglo VI a.C., es mínima la documentación de la época arcaica y clásica, respetando la prohibición a Licurgo y utilizar soportes escritos, como lo afirma bien claro Plutarco en su referencia 13.1.4, siendo por tanto mínima la información numismática y arqueológica como sus textos literarios antiguos. Esparta fue célebre militarmente desde el siglo VII, culminando con la fama de su victoria en la guerra del Peloponeso, siendo valorada como modelo frente a Atenas por Sócrates, Platón y Jenofonte. Las costumbres peloponesias, donde barbas, comida y funerales generaban un perfume antiguo, evocando la acción dorada hesiódica, rodeándose de un halo de misterio debido a la prohibición de lo escrito, manteniendo una relación de amistad con el prestigioso oráculo de Delfos, que supera en importancia lo religioso de los primeros tiempos de Grecia. Inicialmente, la ciudad de Laconia en Esparta solamente creó la colonia de Tarento en el 700 a.C., de espartanas que habían concebido en ausencia de sus maridos, ocupándose en el último cuarto del siglo VIII las fértiles tierras de Mesenia, y hacia el sur se incorporó la ciudad de Elos. En la conquista de Mesenia, aristócratas espartanos de origen dorio y jonio fueron los beneficiarios como ordinarias ciudades griegas, y después de 50 años, derrotados los espartanos en la batalla de Isias,
se favoreció una revuelta contra el Contón espartano, época en la cual se sitúa la figura del gran legislador espartano Licurgo, del cual el gran Plutarco biográficamente afirma que generó varias importantes historias, como la de haber recibido de Apolo la gran ley que trasladó a Esparta desde Delfos, habiendo repartido los lotes de tierra para los fundadores, afirmando la tradición de Licurgo como el gran constructor espartano. El sistema educativo espartano, controlado por el Estado, solo tenía la excepción de los herederos reales, y desde el nacimiento, abuelos y no el padre decidían si debía ser criado por el Estado o si debía ser eliminado. De los 7 a los 12 años, privilegiando con educación física, desde los 12 hasta los 20 con entrenamiento eminentemente militar e ingreso a la falange hoplítica de 20 años, y en adelante su educación como soldado espartano en agrupaciones entre 15 y 100 individuos. 30 años podían casarse, formar familia y abandonar cuarteles, aunque debían asistir a convocatorias generales. Superando todo ello, recibía del Estado un lote de tierra en usufructo para dedicarse a la vida política y a la guerra. Los habitantes vecinos, o los denominados periecos, con base en antiguos jonios, a la llegada de los dorios, vivían en propias comunidades autónomas, obligados a una contribución o tributo. Otra población dependiente, definida como ilota, estaba adscrita al lote de tierra que recibía cada ciudadano, participando con parte de la cosecha al Estado. Entre las instituciones políticas espartanas se distinguían 4 clases. La primera, la diarquía, la más original institución real simultánea de 2 reyes de 2 familias distintas que debían mantenerse separadas, gozando de prerrogativas militares, judiciales, legislativas y religiosas. La otra clase, la gerusia, segunda clase o consejo, que según Plutarco se componía de 30 miembros, amén de los 2 reyes y 28 espartanos mayores de 60 años. En tercer lugar, la de los éforos, o ayudantes de los diarcas, los 2 reyes iniciales, de gran poder tiránico, que decidían sobre costumbres, matrimonios, penas, relaciones, novedades y funciones judiciales, a medio del orden público, participando en nombre de 5 por las antiguas ciudades fundacionales. Éforos, elegidos inicialmente por los reyes y posteriormente por la asamblea, que sufrieron la suspensión del reformador Cleonómenes III. Y el otro elemento fundacional de la diarquía y los éforos fue la asamblea, a la cual podían asistir todos los espartanos a partir de los 30 años, de jóvenes que se iniciaran a los 20,
asamblea a la cual solo tenían derecho a intervenir, de palabra, los reyes y magistrados y los asistentes solo mediante aclamación. Asamblea a la cual Atenas destacó a Solón, Clístenes y Pisístrato. La Constitución de Atenas, como obra de Aristóteles, solo se descubrió a finales del siglo XIX en dos papiros con el texto completo por obra de Aristóteles, facilitando el conocimiento de su evolución política iniciada como la polis griega por sustitución monárquica por magistrado, triple arcontado y 6 tesmoletas controlado por los gentilicios del consejo de la aerópoca del antiguo arcontado. La crisis de la sociedad ateniense se dio por los enfrentamientos entre los emergentes y la monarquía y oligarquía gentilicia, teniendo como ejemplo el episodio de Cirón, campeón olímpico casado con la hija de Teágenes, tirano de Megara, quien asaltara la Acrópolis en el 632 a.C., pretendiendo instaurar una tiranía que el pueblo no secundó. Y para evitar abusos, el pueblo exigió la transcripción de las leyes consuetudinarias y adelante, en el año 621 a.C., Dracón fijó las leyes por escrito, dando como resultado el primer gran código ateniense por escrito, recopilación que limitó la arbitrariedad judicial. Las reformas para restablecer el orden y modificar las leyes se dieron por parte del gran Solón en el año 594 a.C., quien ejercía de arconte con toda suerte de reformas sociales, económicas y políticas, con la cancelación de deudas activas y abolición del servilismo, rescate de deudores vendidos y reducidos a esclavitud, y prohibición de préstamos contra las libertades personales, que en materia económica tuvo el cambio de medidas, pesos y monedas, generando así la devaluación monetaria en beneficio de la exportación y la reactivación de actividades comerciales. Pero sin embargo, las reformas más importantes fueron las políticas, distribuyendo la población en 4 clases según sus retos, siendo la superior los pentacoseidinos de más de 500 mínimos de gramo. En segundo lugar, los hippies o caballeros entre 300 y 500. En tercer lugar, los següitas o labradores con renta entre 200 y 300. Y finalmente, la cuarta, de los stets o jornaleros con rentas agrícolas inferiores, utilizándose posteriormente como sistema monetario común de renta a razón de un mínimo por un grano. Pasándose adelante del sistema gentilicio de sangre al democrático, que tiene como base que la riqueza en cualquier persona le otorgaba el derecho para participar en el gobierno de la ciudad.
Las reformas de Solón no acabaron las tentaciones internas atenienses, y después de que un tal Damasías se impuso por 2 años antes de ser expulsado, se modificó el sistema entre los años 580 a 579 antes de Cristo en arcontes, 5 eupátridas, 3 campesinos y 2 artesanos para restablecer el orden, dividiéndose la sociedad ateniense en 3 bandos o grupos sociales vinculados en 3 zonas geográficas controladas por 3 puñados de familias: los periecos de Licurgo, de la vieja aristocracia terrateniente; los paralios, artesanos y comerciantes ricos y propietarios, dirigidos por Megacrios; los diacrios, pequeños campesinos y agricultores, a la cabeza de Pisístrato, proclamado tirano en los años 546 a 528 antes de Cristo, más de 20 años, 22. Durante su largo gobierno del 546 al 528 antes de Cristo, o sea, gobierno durante 18 años, Pisístrato favoreció al pequeño y mediano campesino ático mediante créditos a bajo interés, el impulso al cultivo de la vid, actividades artesanales o comerciales, intensa labor edilicia, el embellecimiento de la ciudad, incrementando el orgullo patrio y dando trabajo a los ciudadanos pobres. Impulsó también Pisístrato cultos comunitarios como el de Atenea y celebró las famosas fiestas dionisíacas. Aristóteles, en su Constitución ateniense, presenta una especial referencia al tirano Pisístrato como gobernador moderado, más que cívico tiránicamente. Posterior a la tiranía del Pisístrato de más de la veintena de años, se impulsó en el poder a Clístenes, quien reformó el Consejo Soloniano y estableció el primer ejemplo en la historia de la representación proporcional. O sea que la representación proporcional que utilizan los gobiernos democráticos del universo tienen orígenes en la reforma griega de Clístenes. ¿Quién? Con los voluntarios entre 30 años, además, para impedir el regreso, tenían establecido el ostracismo para una persona con más de 6,000 votos que debía abandonar el Ática por un periodo de 10 años sin perjuicio ni de su hacienda ni de su tierra. En esa democracia se consagró el ostracismo. Viniendo posteriormente las guerras médicas para las ciudades griegas y la vigencia del principio mayor isonómico establecido por Clístenes de la igualdad ante la ley. O sea, que debemos memorizar que el gran Clístenes, político griego, estableció la igualdad ante la ley.
Las polis griegas del Asia Menor y las islas Cícladas fueron la cuna de la filosofía, y tan relevantes como Hesíodo o Heródoto, que a mediados del siglo VI a.C., mediante el sistema de alianzas de ediles locales, que en el 499 atendió el descontento y dio lugar a la rebelión jonia, que narró Heródoto en Mileto con inspiración. La intervención persa arrasó la ciudad con Darío y se dieron las primeras aproximaciones a Grecia, surgiendo posteriormente las famosas guerras médicas, como bien narra Heródoto, a quien Cicerón denominó el padre de la historia. La primera guerra médica tuvo lugar en el año 490 a.C., con batallas iniciales a favor de Persia, dándose la batalla de Maratón, famosa en la historia universal y dominada por el público, ganada por el ateniense Milcíades, dada la anotada por Heródoto de lengua, religión y costumbres griegas. Posteriormente, en los 10 años siguientes, los griegos tomaron la isla de Corinto, del 490 al 480 a.C., que el estratega Temístocles visualizó para la construcción de una flota que pudiera enfrentarse a los persas, cuando presenciaron las intenciones de Jerjes, sucesor de Darío, de organizar traslados de tropas al norte de Grecia, por lo cual los griegos firmaron el pacto de unión defensiva de Corinto bajo los liderazgos de Esparta. Interesante caer en cuenta cómo durante la presencia de las guerras médicas en el panorama terrestre se dieron lugar la política militar de los persas era la multitud armada en el campo terrestre, y la defensa que se inventaron los famosos griegos y espartanos fueron la creación de las multitudinarias flotas navales para poder defenderse de los griegos. Ya sucedieron las confrontaciones entre los dos grandes estados. Durante la Segunda Guerra Médica de los años 480 a 479 a.C., se dio la famosa e histórica batalla de las Termópilas, cuando el héroe espartano Leónidas, no Leonidas, como decimos muchos de los latinos, Leónidas, con solo 300 hombres, resistió a los persas hasta la reorganización de la retaguardia griega, pero sin embargo los persas llegaron al Ática, destruyeron e incendiaron todos los monumentos de la Acrópolis, y solo la estrategia de Temístocles, concordando con la batalla naval de Salamina, dieron lugar al reinicio de las victorias griegas. Al año siguiente, los persas reiniciaron hostilidades en el Ática, y en la llanura de Plata, el nuevo rey espartano Pausanias dio muerte al general persa Madronio,
generándose el regreso de las tropas persas, quedando la victoria final en manos griegas frente a la pericia y estrategia de los griegos. Atenienses, de Milciades y Temístocles, acompañados de los espartanos, Leónidas y Pausanias, corrijo yo mismo, que por entre la creación de la flota equilibraron las defensas y victorias en mar y tierra, con superioridad preferente de los espartanos en combates terrestres y de los griegos en el contexto marino, como lo había anunciado anteriormente. Asimismo, a formarse la Liga de Delos, de gran personificación, en el año 477 a.C., con unas 275 polios, o sea, 275 ciudades aliadas, que al verse amenazadas por Persia, firmaron el acuerdo de defensa orientado por Atenas. Así, en el año 489, los griegos, al mando de Simón en la batalla de Eurymedonte, surtieron los primeros auspicios del gran genio griego. Claro, hablamos de Pericles, donde mucho se discutía sobre la autonomía de los griegos, y así la victoria contra los persas afirmó el baluarte del poder aristocrático posterior a las guerras médicas. Así, quien se dice como el gran maestro de la historia, Tucídides, al transcurso de más de 50 años de paz maravillosos y el progreso después de las guerras médicas, el gran Pericles tomó la orientación de los asuntos públicos en una época brillante para Grecia, con el embellecimiento de la ciudad, la creación de la Acrópolis, los largos muros y el puerto de El Pireo, todo lo cual destacaba para la gloria de Grecia el célebre Plutarco en el famoso libro majestuoso de las vidas paralelas, sobre la historia maravillosa de Pericles. Que en la historia ha pasado la época de Pericles como el periodo más brillante de la democracia ateniense. En primer lugar, por la participación en la vida política que podría materializarse a través de su inclusión en diversas instituciones o magistraturas. En segundo lugar, por la partición en las batallas que se cumplía al pie de la igualdad a través de la falange, como caballeros combatientes o remeros de la gran flota. En tercer lugar, la participación en los ritos ocultos de las festividades religiosas y cívicas. Además de la integración en la política, la guerra y la religión, existían además los beneficios de la compra de tierras en toda el África. A pesar de lo anterior, existían contradicciones para el acceso a la ciudadanía solo a varones mayores de 18 años, nacidos de padre y madre ateniense, para poder llegar a ser ciudadanos con privilegio de aportar auxilios para la flota, amén de espectáculos al comercio, y alcanzar la calidad de propietarios de tierras. Esta distinción para los atenienses receló a sus vecinos poderosos de Esparta
purita y lleva. Lo que existe ruinosamente a veces en ciertos corazones de la envidia, ya que primaban como dos grandes fuerzas contrapuestas, la Liga Ateniense y la Liga de Esparta o del Peloponeso, ya que los espartanos eran los únicos aptos para el ejército, y así desde el siglo VII antes de Cristo, Esparta se erigió como los defensores de la Hélade. En la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo se fundó la Liga del Peloponeso con aliados menores de Corinto, Egina, Heliade, Epidauro y Fiume, entre otros. La Guerra del Peloponeso tuvo lugar entre los años 431 a 404 y el gran historiador Tucídides, el compañero de Pericles, aquel que se inventó el famoso Pericles, el tema de la democracia. Es la fuente principal de la información con su magnífica obra de la historia de la Guerra del Peloponeso, que generó su consideración de ser el primer historiador del mundo occidental, escribiendo relatos objetivos con estilo directo, reduciendo los temas de los oradores con descripciones limitadas, los juicios de valor y analizando las circunstancias diferenciales, así alejándose de la prepotencia de Heródoto sobre intervenciones divinas, argumentaciones razonadas con una obra superior hasta el final de la guerra, que asumiera el gran Jenofonte con sus helénicas, cuando surgió el conflicto de los intereses de Atenas por Sicilia, dada la preferencia de Pericles por su flota, generando un conflicto dañino para Grecia y Esparta, que duraría 30 años, generando el estrepitoso fracaso para Atenas de la operación siciliana en la guerra del Peloponeso, larga y despiadada. Y baste por ahora la historia de la Magna Grecia clásica y América tan contradictoria. Gracias por haberme distinguido con su escucha, distinguido amigo de la Academia de Historia, y especial al doctor Mario Andrés Llano Restrepo por haberme dado la oportunidad de dirigirme a la Academia, a los historiadores.